Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. De verdad que es un placer, un honor saludarle en esta hora. Nos sentimos altamente privilegiados el hecho de que usted decide en esta hora estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras. Estamos listos para compartir con ustedes Radio Amanecer en Estudio, y es un privilegio para nosotros saludarle en este día, y vamos a tratar un tema muy importante aquí en la República Dominicana y en toda parte del mundo donde existe presencia adventista. Estaremos viendo a la luz de la Biblia el tema el cruce del Jordán. De ahí el eslogan que hemos popularizado por mucho tiempo: traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Reiteramos para el día de hoy el cruce del Jordán. Saludamos aquí en cabina y agradecemos a Dios que el pastor José Modesto haya aceptado el gran desafío de estar con nosotros aquí comentando las lecciones de escuela sabática. Así es que, pastor, me siento muy contento y agradecido de Dios por esa decisión de acompañarnos en los comentarios a estas lecciones. Que Dios le bendiga. Bendiciones para todos y bendiciones para usted, mi pastor. Muchas gracias. Realmente es un honor compartir en este momento de estudio con la palabra, compartir con usted, compartir con cada uno de los miembros que escuchan tanto nacional como internacionalmente. Y por ello queremos invitarlos a orar para disfrutar de este momento de intimidad con nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque tenemos una oportunidad más de escuchar tu palabra, de ver las maravillas que haces en nuestra vida y saber que aún en los momentos complejos que pasemos, tenemos un Dios en los cielos que se manifiesta en nuestras vidas en la tierra y que haces cosas grandiosas para librarnos, transformarnos y guiarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Modesto, por esta importantísima oración que ya nos pone en calidad de poder abrir la palabra de Dios, la Biblia, para que sea el Espíritu Santo que pueda guiar cada estudio, cada concepto que estaremos analizando sobre este importantísimo tema como es el cruce del Jordán. Hay dos citas propuestas que están ahí en la guía de estudio. Vamos a dar lectura a ambas citas y luego seguiremos haciendo el análisis al contestar una interrogante que aparece en la guía de estudio, que por supuesto nos va a ayudar bastante. Así es que, pastor, si fuera tan amable, vamos a compartir la primera lectura de Josué 3, 1 al 5, y luego estaré compartiendo con los oyentes números 14 del 41 hasta el 44. Veamos entonces Josué 3, 1 al 5 con un relato extraordinario. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotales que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová mañana
hará maravillas entre vosotros. Amén, amén, interesante. En el libro de Números, capítulo 14, los versículos del 41 hasta el 44, la segunda cita la compartimos con ustedes. Y dijo Moisés: ¿por qué ustedes están quebrantando el mandamiento de Jehová? Esto tampoco les saldrá bien. No suban, porque Jehová no está en medio de ustedes. No sean heridos delante de ustedes de sus enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de ustedes y van a caer a espada, pues por cuanto se han negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con ustedes. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Pastor, hay muchas cosas interesantes en esos relatos que acabamos de leer. Y me llama mucho la atención el relato de Josué, que nos manda a estar atento a todo lo que va a pasar en este día. Posiblemente al verlo nosotros miremos algunos detalles como el intentar quedarse 3 días allí. Claro, algunos estudiosos mencionan que era la primavera, donde estaba rebosado el río. No sé cuántos de ustedes han intentado cruzar un río rebosado, y más como el Jordán, que tenía un caudal terrible en ese lugar por donde cruzaron los judíos, los israelitas. Entonces, al estar allí, pastor, me llama la atención que ellos estuvieron 3 días y el pueblo no marchó hasta que vieran el arca del pacto, que de hecho el arca se presenta por primera vez aquí en el libro de Josué. La última vez que hablamos del arca fue en Éxodo, allá atrás en el 34, 33, pero aquí el pueblo había pasado ya varios eventos. Estaba Josué, de la entronización, el espionaje y la experiencia con Raab y así por el estilo. Pero aquí entra en juego el arca, porque el arca debe ir al frente. Cada vez que el arca va al frente, la victoria está asegurada para el pueblo de Dios. Entonces, la expresión con que termina este pasaje aquí que leímos es: santifíquense, porque Jehová hará maravillas entre ustedes. Cuando miramos este elemento, pastor, de santificarse, nosotros sabemos que la santificación no es una beatificación. La santificación es un proceso espiritual que nos ayuda a prepararnos para entrar en contacto con lo divino. Ese abandono del pecado, de algunas prácticas que pueden estar impidiendo esta relación entre Dios y nosotros. Y hay varios ejemplos en la Biblia, porque antes de revelar Dios los 10 mandamientos en Éxodo 19, le pide al pueblo que se santifiquen, porque también estarían encontrándose con Dios para los mandamientos. Cuando los sacerdotes fueron llamados allí en Éxodo 30 también, Moisés toma de Dios un mandato que pide que se santifique a ese pueblo, a esos sacerdotes, para encontrarse en la misma presencia de Dios. Y en este caso, que Josué le está diciendo al pueblo que se santifiquen también, posiblemente la idea que nos dan estos textos es que la santificación precede a la manifestación de la gloria de Dios en la vida de aquellas personas que tienen que prepararse para ver a Dios cara a cara. Eso es evidente, claro. Hay que recordar, en estas lecciones siempre uno tiene que ir conectando un libro con el otro. Ya habíamos dicho que aunque el libro de Josué es el 6º libro de lo que es el Antiguo Testamento, hay una conexión estrecha entre el libro de Éxodo y el libro de Josué. Es una descripción que se hace de la conquista de la tierra de Canaán. Cuando salió el pueblo,
Moisés no pudo, entonces ahora tenemos al frente a Josué. Pastor, tenemos que visitar de nuevo algunos de los acontecimientos que ocurrieron en aquel entonces, en tiempo de Moisés, y recordar la orden que Dios le dio a través de Moisés al pueblo de hacer un santuario para él, habitar entre ellos, tabernacular con ellos. Tiene que ver con la expresión del verbo es habitar con ustedes, y ya sabemos que en el tabernáculo, allí en el lugar santísimo, había una manifestación de Dios donde estaba el arca del pacto, que tenía los 10 mandamientos. Y eso es muy importante. La idea que se tiene en cuenta es que donde está el arca, allí está la presencia de Dios. Y antes de cruzar el Jordán, mire qué interesante que los sacerdotes aparecen ahora con el arca. Sería importante que nosotros podamos hacer una descripción de este enser del santuario para darnos cuenta que realmente la presencia del Dios Sagrado Santo estaba allí con el pueblo y está dispuesto, así como le hizo la promesa al pueblo en sus inicios de que su presencia estaría allí manifestándose en el santuario. Esta arca era el objeto más sagrado del santuario de Israel y contenía 3 elementos muy importantes, cada uno de los cuales expresaba la relación especial de Israel con Dios. Por eso se está haciendo el comentario de la presencia del arca por primera vez en este libro. Las tablas con los 10 mandamientos estaban allí en el arca, la vara del sumo sacerdote Aarón y una vasija que contenía el maná. Si el pueblo, al ver la presencia del arca, recordaba esto, los 10 mandamientos, a Dios en primer lugar, el amor supremo a Dios, al prójimo como a uno mismo, la vara del sumo sacerdote Aarón en la representación de la intercesión de Dios a través del sacerdote por medio de Aarón, y una vasija que contenía el maná, la forma maravillosa en que Dios estaba proveyendo para el pueblo durante 40 años. Usted se imagina tanto tiempo caminando por el desierto y nunca le faltó el pan. Esas son de las maravillas que hablábamos al principio, que había que recordar al pueblo. Y el arca y los preparativos para cruzar el Jordán recordaban a Israel que no iban a entrar en Canaán a su manera y cuando ellos quisieran. Ese es el propósito del arca, recordar al pueblo: ustedes no tienen la fuerza, no tienen el armamento, ni siquiera el poderío militar para ustedes conquistar la tierra. Es necesario entonces la presencia de Dios, y la presencia de Dios se hace sentir a través del arca con los 10 mandamientos, la presencia del sumo sacerdote y una vasija que contenía el maná, muestra de la provisión que Dios estaba haciendo para con este pueblo, conforme a lo que nosotros encontramos en Éxodo 16:33 y Hebreo 9:4. Ese es el símbolo, Pastor Escrogen, lo que usted está mencionando, el elemento más sagrado que tiene Israel en ese momento, porque representa la misma presencia de Dios. El trono de Dios es el arca del pacto. Y es interesante porque antes del santuario, lo que manifestaba la presencia de Dios era la nube de fuego. Y de día y de noche estaba allí esa nube, conduciendo hasta cuando se asentaba allí, el pueblo se quedaba ahí, y cuando se levantaba, el pueblo entonces seguía. Pero aquí nosotros miramos que la presencia de Dios está relacionada con el arca del pacto. Y el relato que usted leyó de Números muestra cómo Dios a través de Moisés orientó a una posible conquista anterior y les dijo al pueblo: no vayan, porque la presencia de Dios no va con ustedes. Y dice el pasaje que el pueblo se obstinó a subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de medio del campamento, es decir, no fueron con ellos. Y aquí la historia, para recordar ese evento y corregirlo con la nueva generación, Josué se asegura que nadie dé un paso hasta que el arca no vaya
al frente. Porque como usted decía, no es como ustedes quieran, ni es a su voluntad. Es a la orden de Dios que se va a pasar el Jordán, porque Dios va a repetir el milagro del Éxodo, pero el milagro tiene dos objetivos. El primer objetivo es que ellos entiendan que Jehová es Dios. Y el segundo objetivo es poder seguir animando la influencia de Josué y el liderazgo de él, para que reconozcan que así como Dios estuvo todos los días con Moisés, ha estado y estará en la vida de Josué. Por eso este llamado importante de esperar la orden divina no fue una pérdida de tiempo, como algunos comentadores tienen por allí una frase que dice que se tardó. No hubo tardanza, porque Dios quería que el pueblo, antes de cruzar, estuviera preparado espiritualmente, reconociendo que quien iba a conducirlos allí era el mismo Dios que había conducido a la generación pasada hasta la frontera de la tierra Canaán. Es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, y usted me da la oportunidad ahora de recordar algo que estudiamos meses atrás. Cuando el pueblo salió de Egipto por la voluntad de Dios, el Señor, aunque le trazó un camino para la conquista de Canaán, el Señor lo primero que hizo fue atraer a su pueblo a su presencia y demostrarle que ciertamente ellos no estaban capacitados para la posesión de la tierra. Teniendo esto en mente, es el propósito de Dios de que ahora, cuando el pueblo está ahí frente al Jordán, y yo le pregunto, pastor, ¿qué impresión podría tener ese pueblo? Ahora ustedes van a cruzar el Jordán, y sabemos que el río Jordán tiene unos 360 y algo de kilómetros, y de longitud y de anchura es inmenso, y en tiempo de crecida. Ahora ustedes están al frente ahí. ¿Cómo ustedes van a cruzar el río Jordán? ¿De qué manera, en términos humanos? ¿Cómo cuántas personas habían ahí en el pueblo? Bueno, posiblemente teníamos unos 2 millones de personas. Y quizás un poquito más. Sí. Entonces, ¿cómo van a cruzar el Jordán? Es la pregunta que utilizando una forma de expresión para Dios al pueblo. Y ahora, ¿cómo ustedes van a cruzar el Jordán? Así el Señor tiene la forma muy, muy particular de dirigirse a la gente. Lo hizo con Job, utilizando el sarcasmo y la ironía. Si tú tienes conocimiento, explícame cómo es esto. Y ahora vamos a suponer que Dios se presenta ante ellos y le dice, ¿y ahora cómo van a cruzar el Jordán? Entonces, la presencia del arca sagrada, lo que le está diciendo, lo que ustedes van a hacer ahora de aquí en adelante, y la conquista y cruzar el Jordán, tiene que ver precisamente con la presencia, dice el Señor, mía, porque será un milagro el cruce que ustedes van a hacer ahora, y luego todas las conquistas que ustedes pretendan hacer de la tierra es porque mi presencia está allí. La presencia de Dios se manifiesta de la forma correcta en que lo debe hacer. ¿Quiénes son los que deben estar primero? El arca, la presencia de Dios. ¿Y quiénes son los que llevan el arca? Los sacerdotes, que están relacionados ciertamente con la vida espiritual del pueblo. Bueno, pastor, es impresionante cómo está el pueblo allí en el vado del Jordán, mirando a expectativa, porque solo habían oído del gran milagro del cruce del Mar Rojo. Pero ahora a esta nueva generación le corresponde experimentar ellos mismos esta forma maravillosa de Dios hacer milagros. Lo que Dios está llevando a la mente de estos hijos de Él es a entender que habrá un gran milagro. Y para poder ver ese gran milagro necesitan consagrar su vida al Señor. Posiblemente tuvieran miedo, así como Israel tuvo miedo antes de cruzar el Jordán, el Mar Rojo. Posiblemente estuvieran preguntándose esas cosas que Dios le preguntó: ¿cómo ustedes van a cruzar? ¿Cuál es la técnica a seguir? Y pensando en los enemigos que pueden tener, ahora ellos ven su vida frente al río Jordán y se preguntan: ¿qué Dios puede hacer?
cómo van ellos a cruzar esa oportunidad de agua que hay frente a ellos. Y mire que el tema es complejo porque necesitan ejercer fe en lo que ya han oído. Y la fe ahora es que como Dios abrió el mar, puede abrir el río. Como Dios hizo que la generación pasada cruzara en seco, ellos tendrían la oportunidad de cruzar en seco en este momento. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés tenía qué cosa en sus manos. Tenía la vara. Una vara. ¿Y qué le dijo Dios? Marcha, toca y marcha. Y se abrió. Y el pueblo cruzó. Y luego cruzó el pueblo. Fue una alabanza tremenda. Ahora Josué no tiene una vara, pero están los sacerdotes y tienen el arca. El arca, repetimos una vez más, es la indicación de que Dios estará allí presente con el pueblo. Ese tipo de relación lo estamos haciendo porque es necesario que una parte pedagógica para que podamos entender la forma en que hay que conectar los eventos para uno edificarse en torno a estos relatos de las Sagradas Escrituras. La conquista solo tendría éxito si seguían las indicaciones de Dios y cuando Él lo indicara, no en el tiempo del ser humano. Por eso nosotros estamos haciendo este fuerte énfasis. La presencia de Dios a través de el arca del testimonio, lo que está diciendo el pueblo tiene que santificarse. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el término traducido como santificar de Éxodo, de Josué capítulo 3 verso 5, lo que está diciendo, o puede traducirse como si fuera consagrar al pueblo, y se refiere a un proceso de purificación similar al que seguían los sacerdotes antes de comenzar su servicio en el santuario. Por lo que nosotros podríamos decir como el que realizó el pueblo de Israel antes de la revelación de Dios en el monte Sinaí. Y esa consagración implicaba el abandono del pecado y la eliminación de todas las impurezas rituales. Si el pueblo no se consagraba a Dios, si el pueblo no confiaba plenamente en que debía deponer toda cosa que podría oscurecer la presencia de Dios, iba a haber una situación peligrosa. Y esa presencia del Señor le está diciendo: hay que santificar el pueblo, hay que limpiar el pueblo y entonces avanzar, pero es confiando plenamente en Dios, y esa consagración implica el abandono definitivo del pecado y la eliminación de todas las impurezas rituales. Y efectivamente aquí nosotros miramos la teología de la santificación, como podríamos llamarle a esto. Lo primero es que se le pide que se consagren, es decir, abandonar cualquier relación con el pecado, cualquier duda que pudieran estar presentando, y finalmente llevarlo a la disposición espiritual de obedecer todas las órdenes del Señor. Aquí el pueblo iba a ver en este milagro que Dios los llama a confiar en su promesa de expulsar a los cananeos de la tierra. Y aquí se podía asegurar que este cruce del Jordán en seco le concedería a ellos toda la oportunidad de lograr la victoria. Dios nos asegura a nosotros la victoria. Al abrir este río, Dios hace lo mismo, pastores Crogen y hermanos que están escuchando. Usted que está aquí puede identificar lo que Dios hace. Divide las aguas. Al dividir las aguas, crea como un muro, y al crear un muro se hace un camino y el pueblo puede pasar en seco, mirando la misma experiencia. Y dice Patriarcas y Profetas, y también Historia de la Redención, una declaración que hace Elena de White: los sacerdotes debían ir al frente del pueblo y llevar el arca que contenía la ley de Dios, y cuando sus pies, miren lo milagroso, tocaron los bordes del Jordán, las aguas se separaron. Comenzaron por arriba y los sacerdotes pasaron llevando el arca, que era un símbolo de la presencia divina, y la hueste de los hebreos siguió el camino, cruzando el río en seco, reviviéndose ese milagro
en su vida posterior a la santificación, al pacto que ellos están haciendo con Dios, a la disposición de obediencia, y todo estaba listo, la condición estaba listo para que se abriera el río y Dios interviniera directamente en este milagro para revitalizar la fe y darle la seguridad de que a donde ellos iban seguros porque Dios iba al frente. Definitivamente es así. Y es importante destacar en esos minutos finales que el milagro del cruce del Jordán iba a ser una demostración clara, evidente para los hijos de Israel, que se podía confiar en la promesa del Señor de expulsar a los cananeos de la tierra. Aquel que podía asegurar el cruce en seco del Jordán también podía concederles el don de la tierra. Y ahora llegamos a un tiempo de reflexión, especialmente para mí, para ti en tu vida. Señores, la parte de reflexión de cierre de la lección se nos dice lo siguiente: Dios no siempre divide el Jordán. Dios no siempre divide el Jordán. ¿Cuál es el Jordán que tiene por delante en tu vida? ¿Qué es lo que está pasando? Las intervenciones de Dios no siempre son tan evidentes. Y la gran pregunta para reflexionar ahora en este momento: ¿cómo creemos nosotros que podemos desarrollar la preparación espiritual para experimentar y discernir las intervenciones de Dios en nuestro favor? El pastor Modesto tendrá la forma de cómo interpretar esto. Este servidor también tiene sus formas, que posiblemente no son las mismas, y el Jordán que tenemos por delante puede ser un Jordán diferente, pero la promesa es que si nosotros estamos en conexión con Dios, en el momento en que no se abra el Jordán de tu vida, o el Jordán que tiene por delante, de una manera u otra, Dios te va a demostrar la forma en que lo debes hacer, pero es a la forma de Dios y no a la forma en que uno quiere. Y me gustaría, pastor, aplicar también a nivel congregacional esta declaración, porque a nosotros nos ha tocado personalmente esta lección y estamos haciendo la preparación de ese terreno, pero queremos decirle a los hermanos, a la iglesia: la consagración prepara el terreno para la acción soberana de Dios en tu vida. Necesitamos prepararnos, consagrarnos. La consagración es previa a todo avivamiento y manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Conversaba con unos hermanos sobre servicio de comunión que tendríamos en la iglesia y recordábamos, pastor, que antes se hacían las semanas de oración previo a las conferencias, se hacían semanas de oración incluso previo al servicio de comunión, con el fin de que nos preparáramos y participar de estos momentos clave, consagrados, entregados al Señor, separarnos de las prácticas, de las impurezas, de las cosas que pueden estar separándonos de Dios. La santificación no es el poder en sí mismo, sino la condición que abre la intervención divina para tu vida. Amén, amén. Bueno, yo creo, pastor, sinceramente lo digo, que esta ha sido una lección de gran bendición y nos va a ayudar a seguir adelante conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas y no como el ser humano quiere. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tus bondades. Gracias porque cada día tenemos la seguridad de la presencia divina, el Espíritu Santo conduciendo nuestras mentes a través del estudio de tu palabra, y esperamos que hoy pueda ser también un día de gran bendición. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.